vectores de cono y rol, ¿sí? Vamos a tratar de articular los dos conceptos. También. Bueno, vectores del cono. Recién estábamos hablando de que el vectores sirve para poder leer un proceso. Y además, Python lo que hace es crear una herramienta de lectura de este proceso. Esa herramienta de lectura es vectores del cono. Él idea un esquema de lectura. Un esquema que consiste justamente en un cono invertido, es decir, con la base hacia arriba, ¿no? Más o menos así. Él diagrama un cono cuya base está hacia arriba, en la parte superior, un cono invertido. Esta base es el lugar de lo manifiesto. Y lo que la mirada, ¿sí?, de un coordinador, de un operador psicosocial, de los observadores, apunta a ir en forma espiralada desde lo manifiesto hacia lo latente. Y decimos en forma espiralada porque lo que se intenta es ir hacia una mayor profundización de aquellos observables, de lo que se explicita, de lo que se manifiesta, para poder descubrir lo que está latente y que opera sosteniendo este punto, que es el punto de resistencia al cambio. Es decir, que la tarea de un equipo, la tarea del operador psicosocial, es poner su mirada desde lo manifiesto hacia lo latente, para poder lograr que esto se explicite, se haga manifiesto, y así vencer las resistencias al cambio. Resistencias que están sostenidas por los miedos básicos. ¿Sí? Miedo a la pérdida de las estructuras ya logradas y miedo al ataque de lo nuevo que por desconocido nos enfrenta con nuestras dudas, inseguridades, y nos plantea la necesidad de volver a reestructurarnos, a rearmar nuestros esquemas de acción. Estos son los universales, ¿sí? Estos son los universales básicos de cualquier situación de reaprendizaje de la realidad. Esto es lo que llama Pichon-Rivière los universales básicos: lo manifiesto, lo latente, los miedos básicos, es decir, las dos ansiedades, la ansiedad depresiva y la ansiedad paranoide, y la resistencia al cambio. Es decir, algo así como el ABC, ¿no?, con lo cual uno va a un campo determinado de la realidad a observar. Uno va con eso básicamente estructurando su mirada. Sabe que hay un campo manifiesto y que de allí simplemente lo que tiene que establecer es hipótesis de trabajo para poder develar esto que funciona como latente y que constituye la resistencia al cambio. Y que esto lo va a hacer de una manera espiralada, es decir, de una manera dinámica, donde esta espiral consiste no solamente en pasar por distintos lugares, ¿sí?, de lo que ya fue visto, analizado, conversado, observado, sino que se pasa siempre por el mismo lugar de una manera diferente, tal vez, ¿sí?, o de la misma forma pero por distintos lugares, incluso. Es decir, volviendo, y también hay momentos de regresión, ¿no?, donde uno se para, por ejemplo, para aquí y tiene que volver otra vez para atrás para poder otra vez volver a desarmar, ¿sí?,
el discurso grupal, las escenas que se fueron dando para poder encontrar un nuevo sentido y volver otra vez para atrás y después volver otra vez para atrás. Ese movimiento es espiralado. Este espiral lo que hace es pensar en los distintos obstáculos que se van generando en este proceso, pero al mismo tiempo da esa idea de dinamismo, que no hay estancamiento, sino que es un ir y volver permanentemente, y que no puede haber encontrado una estructura, un esquema de acción determinado, superador de otros anteriores. Esto, por ser ya logrado, es inamovible, se puede regresar, ¿sí? Incluso a estructuras o mecanismos de acción, desarrollos de la tarea, que aunque no sean satisfactorios por el grupo, por ser conocidos, el grupo regresa a ellos. Y así lo que hay que hacer es, bueno, volver a leer, volver a ver lo que está pasando, intentar revisar lo que se está haciendo para provocar esta dinámica nuevamente y que no se produzca el estancamiento del aprendizaje. Cuando este círculo espiralado se cierra, ¿sí? Y se retorna, ¿no? Como el retorno de lo mismo una y otra vez. Hay momentos de estancamiento en los grupos, en los cuales un tema, por ejemplo, o una escena aparece, reaparece y vuelve, y el grupo estuviera en un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso. Ahí es necesario pensar una estrategia, o tal vez una modificación en alguno de los integrantes, una pregunta, una duda que surge, ¿sí? Algún cambio, aunque sea mínimo, provoca un corrimiento de este círculo vicioso, de este círculo rígido, ¿no? De repetición, y se produce otra vez un movimiento espiralado. Es decir, que no somos idealistas, no pensamos que esto es el movimiento del eterno proceso, ¿sí? Y en progresión constante, como era el sueño de la modernidad, ¿no? El progreso continuo e inacabado. Podemos tener momentos de estancamiento. De hecho, las instituciones, las organizaciones, vemos como a veces retroceden a ejercicios y prácticas sociales que muchas veces se creyeron ya como abolidas y que ya habían sido hartamente probadas ineficaces. Sin embargo, a veces las instituciones vuelven a esos momentos de clausura, ¿no? De cierre sobre sí mismas, hasta que aparece un nuevo movimiento de apertura, etc. De esta manera evaluamos el aprendizaje, es decir, evaluamos los procesos, entendiendo el aprendizaje como apropiación de la realidad y retroalimentación también en la comunicación. Pero Pichon, además de idear este codo invertido, pensó también en el codo como un campo de fuerzas, y esto lo toma de Carletti, y llama a estas fuerzas que componen este campo vectores, la palabra traída de la física, y también tomamos de la teoría del campo de Carletti, que decía que un campo estaba determinado por distintas fuerzas, ¿sí? Que el operador seleccionaba y las tomaba como componentes de ese campo. Entonces, Pichon define cuáles son las fuerzas, cuáles son los vectores que determinan este campo, que sería el codo invertido. Y menciona principalmente 6 vectores. El primero es el de afiliación y pertenencia. ¿Qué es la afiliación y la pertenencia? Es el grado de ligazón que un individuo, que un sujeto tiene con respecto a los otros sujetos que participan con él en una tarea determinada, y la ligazón que además tienen con la tarea. No solamente los sujetos entre sí, sino además con la tarea. Y ese término ligazón hace referencia a lo que en el psicoanálisis llamamos identificación. Es decir, el grado en el cual los sujetos se identifican entre sí y con la tarea que realizan. Si hablamos más, ¿sí? Y tratamos de asociar con otros conceptos de Electro,
Ese grado de identificación que los sujetos tienen entre sí va a dar como resultado la construcción de la mutua representación interna. Y menciona estos